Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy te presento este trabajo pensando ya en Navidad. Como ves, se trata de unas ocas o gansos súper simpáticos que se hacen de verdad de una manera muy sencilla. Yo los he hecho utilizando, como ves, una tela navideña, pero si lo cambias por otro tipo de estampado, como un cuadrito bichí o una flor pequeña, pueden ser un detalle perfecto para adornar la habitación de los más pequeños de la casa o incluso cualquier rincón de tu hogar. Comentarte que este diseño no es mío, es un patrón que lo puedes encontrar por internet con muchísima facilidad. Yo lo único que hago en este vídeo es enseñarte cómo lo hago yo para que el acabado sea el mejor posible. De todas maneras, vas a tener en mi web un enlace a los patrones en los dos tamaños para que lo puedas realizar a tu gusto y en tu casa. Así que si quieres que te enseñe a realizar estos adornos tan bonitos, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer las ocas empleamos los siguientes materiales. En primer lugar, una tela protagonista, una tela principal. En este caso yo voy a utilizar esta navideña, puesto que estas ocas las quiero utilizar para decorar en Navidad, pero perfectamente podéis utilizar cualquier otro tipo de tela y darle otro uso a estas ocas, como puede ser para una habitación infantil, para sujetar una puerta, para lo que os apetezca. Luego tenemos otra tela que, como veis, es lisa, que es la que va a ser la cabeza de la oca, y luego utilizaré esta roja tanto para el pico como las patitas. Lo lógico es que utilicéis una tela en el pico y en las patitas que vaya a juego de la tela protagonista. Y luego, en mi caso, como os digo que voy a utilizar la oca para decorar en Navidad, tengo estos elementos, que son unos cascabeles oxidados, estos copitos de nieve como de madera, cuerda y un encaje en tono rojo para decorar la oca y que quede todavía más navideña. Y luego, para hacer los ojitos, yo voy a emplear este tipo de pieza, que veis que son como unos tornillitos, que se suelen poner en los ojos de los amigurumi, de los muñequitos estos que se hacen a crochet. También tenéis la opción de pintar los ojitos directamente, que seguro que queda bien bonito. Si lo tenemos todo preparado, comenzamos. Lo primero que tenéis que hacer es descargaros el patrón, que lo tenéis disponible de manera gratuita en la página web de Retales de Mil Colores. Este patrón yo lo he encontrado en Pinterest, es un patrón que es público y que está perfectamente al alcance de cualquier persona. Yo os lo voy a dejar en dos tamaños para que podamos hacer la oca en dos tamaños, que creo que queda muy bonito uno junto a la otra. Lo primero que hacemos es recortar las piezas y montarlas. Mirad, vamos a preparar las piezas de la siguiente manera. Cortaremos por un lado el pico, luego por otro lado el cuello y la cabeza, luego tenemos el cuerpo, que tenemos que hacerlo uniendo piezas, y luego la patita. Es verdad que estas piezas, la del cuello y del pico, podríamos dejarlas juntas y coser las telas antes de cortar. Lo que sucede es que se desperdicia mucha tela. Yo prefiero hacerlo separado para ahorrar un poquito de tejido. Vamos ahora a ir pasando el contorno de estas piezas, cada una en su tela correspondiente. Mirad, ya tengo todas las piezas preparadas. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que las tenemos que pasar en los dos sentidos. Si os fijáis, por ejemplo, aquí el cuerpo lo he pasado colocando así el molde, y en esta otra pieza he pasado el contorno colocando así el molde. Lo mismo he hecho en las piezas que corresponden al cuello y a los picos. Con respecto a las piezas de las patitas, colocamos dos telas poniendo derecho con derecho. Sujetamos, como veis, con unos alfileres y pasamos todo el contorno de la patita. Ahora vamos a empezar a coser. Para ello vamos a poner derecho con derecho. Nos fijamos que corresponde el cuello con el cuerpo, que está en el sentido correcto, y vamos a hacer coincidir estos puntos aquí y aquí. Ponemos aquí un alfiler, hacemos lo mismo en este otro punto de coincidencia y ponemos también aquí un alfiler. Acomodamos las piezas y damos por esta marca un pespunte. Con el piquito vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos derecho con derecho, hacemos coincidir este punto y este punto con los equivalentes en el pico y también damos un pespunte. Así hacemos con las dos piezas que tenemos que tener preparadas para el cuerpo de la oca. En cuanto a las patitas, vamos a dar una costura
En cuanto a las patitas, vamos a dar una costura en todo el contorno, dejando esta zona de aquí sin coser para luego poderle dar la vuelta. Cuando tengamos las dos piezas preparadas, planchamos, y yo en esta ocasión he planchado montando las telas claras hacia la tela estampada y hacia el piquito, porque si lo planchaba abierto, luego cuando rellenamos, como esta tela es un poco finita, se va a notar la tela y va a quedar un poquito feo. Entonces lo planchamos de esta forma. Ahora lo que hacemos es poner derecho con derecho y vamos a ir buscando distintos puntos de coincidencia. El primero de ellos sería este punto aquí en el cuello, que también lo buscamos en la otra pieza de tela para que quede justo en su sitio, y sujetamos. Buscamos ese mismo punto en el otro lado y también vamos a sujetar. Otro punto que podemos buscar es en la unión del pico con la cabeza, aquí y aquí. Automáticamente el resto de la pieza va a quedar bien colocada porque ya estamos forzando con estos alfileres a que vaya coincidiendo aquí y aquí. Y nos vamos al borde del pico, paso por aquí la punta del alfiler y debe coincidirnos, si no movemos la tela para que quede en su posición. Y también sujetamos. Vamos ahora hacia el cuerpo. En la cabeza podemos poner también algún alfiler, vamos a ver si coincide, que debería. También vamos a fijarnos aquí en estos puntos de la base y los hacemos coincidir. Aquí también. Y ahora ya simplemente vamos a tomar algún punto más de referencia, pero en principio debería estar colocado perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a la máquina a coser las dos piezas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar vamos a ver qué tenemos que coser. Coseremos desde este punto todo el contorno hasta este otro punto. Dejamos esta zona de aquí sin coser, que es por donde daremos la vuelta a la pieza y la vamos a rellenar. Yo también os aconsejo que, como las telas son de colores diferentes, usemos o un tono neutro para coserlas todas o que vayamos cambiando de hilo. Por ejemplo, aquí cosamos con rojo y aquí con un tostado, con un crudo, porque si no luego cuando rellenamos la pieza y las telas tienen tensión, se ven un poquito las puntadas y va a quedar un poco feo si utilizamos un color diferente. Me voy a la máquina y continuamos. Una vez que tenemos unidas las dos piezas, yo ya he comenzado aquí a cortar los márgenes de costura para dejarlos parejos y estoy dejando algo menos de 1 centímetro de margen. Por otro lado, lo que vamos a hacer es, en especial en las zonas que son curvas hacia adentro, como puede ser aquí, aquí o todo este lado, vamos a dar una serie de cortecitos, de piquetes, para que la tela se adapte mejor. También en esta zona de aquí, aunque es hacia afuera, voy a dar piquetes porque es una curva muy pronunciada. Donde de momento no voy a ajustar el margen de costura es en la parte que he dejado sin coser. Cuando lo tengamos ya así preparado, con todos estos cortecitos y el margen de costura ajustado, vamos a darle la vuelta al trabajo. Recordaros que estos cortes, estos piquetes, los tenemos que dar siempre sin llegar a tocar la costura. Tenemos que dejar por lo menos un par de milímetros de separación entre el final del corte y la costura. Voy a terminar de preparar y le doy la vuelta al trabajo. Mirad, ya he dado completamente la vuelta a la pieza, ya tenemos el trabajo tomando forma y ahora vamos a colocar el ojo. Podéis o bien pintarlo exclusivamente o poner algún tipo de piececita como esta, que yo creo que quedan muy bonitas. Yo lo que he hecho ha sido pintar aproximadamente donde quería que fuera el ojo una marca y ahora vamos a perforar. Vamos a hacer un agujero suficientemente amplio porque fijaros que esta pieza es grande, si no luego la tela va a tirar.
Ya tenemos el agujerito, pasamos el ojo, ¿veis cómo queda? Y ahora sí, va a ser un poquito complicado porque es estrechito el cuello de la oca o del ganso, pero bueno, vamos despacio y vamos a colocar la pieza que va en el interior para sujetar el ojo. Lo hacemos así en los dos lados. Y apretamos. Y ya tenemos el ojito, como veis, colocado. Voy a hacer lo mismo en el otro lado. Con los ojitos puestos, ahora ya vamos a empezar a meter la guata o floca en el interior para ir rellenando. Yo me ayudo siempre cuando son piezas con esta forma así alargada o estrechita de las pinzas, y así puedo ir llevando todo el relleno, como veis, hasta el final con bastante facilidad. Vamos a ir rellenando bien, que quede muy apretadito el relleno para que nuestro pajarito tenga una forma bien definida. Mirad, ya he rellenado bastante la figura que estamos haciendo, aunque todavía realmente cabe más. Lo que sucede es que tenemos que coser las patas. Yo las tengo aquí preparadas y lo que tenemos que hacer en primer lugar es darles la vuelta. He dado también una serie de cortes, mirad, en toda esta zona, para que luego la tela no tire. Nos ayudamos, como siempre, de este tipo de pinza quirúrgica, que la verdad es muy práctica para darle la vuelta a trabajos como estos, que son así muy estrechitos, y vamos a acomodar bien las piezas. Vamos a acomodar muy bien los bordes y vamos a planchar. Al ser una pieza estrecha, al darle la vuelta, la verdad es que se arruga bastante. Una vez que tenemos las patitas así preparadas, también vamos a rellenarlas. De nuevo nos ayudamos de las pinzas y vamos metiendo el relleno del fondo hacia la parte donde tenemos la abertura. Vamos tomando cantidades pequeñitas, yo las enrollo así para que sea un poquito más fácil y las vamos colocando. Una vez que hemos rellenado las dos patitas, damos un pespunte justo por donde teníamos la marca, para así poderlas manipular con más comodidad. Como veis, aproximadamente el último dedo está sin rellenar, también para trabajar ahora con comodidad. Tenemos el cuerpo de la oca o ganso sin rellenar del todo, porque aquí tenemos que meter luego el peso y acabar de poner guata. Pero ahora ya podemos colocar las patitas en uno de los dos lados. Yo las voy a colocar, si os fijáis, en este lado donde está la cabecita mirando hacia adelante. Entonces doblamos la tela justo por la marca que tenemos del molde o patrón, dejamos aproximadamente un dedo, 1 centímetro desde la costura central, alineamos con esta costura que habíamos dado y sujetamos. Hacemos lo mismo con la otra patita, doblamos por donde tenemos la marca, 1 centímetro aproximado desde la costura central, sujetamos y ahora vamos a coser en ambos lados con un hilo al tono, vamos dando puntadas pequeñitas para ir sujetando las patitas. Ya he cosido las patitas a la parte de adelante y si ahora os fijáis, la oca o el ganso se cae. Tenemos que poner sí o sí un peso en la parte de atrás. Yo el peso lo voy a hacer de esta manera. Tengo una bolsita de estas herméticas, he puesto arroz, vamos a cerrarla bien
y la voy a meter en el interior. También tenéis la opción de, en vez de hacerlo con una bolsita de plástico, como lo estoy haciendo yo, hacer una bolsita de tela en la que pongamos dentro el arroz. Cualquier opción es válida. Yo voy a ampliar esta para tardar menos. Y si en vez de arroz ponéis arena de gato, muchísimo mejor. Yo la verdad es que no tengo y voy a utilizar el arroz para darle peso. Mirad la diferencia cuando ponemos ya el peso, que se queda completamente en su posición. Ahora lo que voy a hacer es complementar el interior poniendo guata para evitar, por ejemplo, este tipo de arruga, que es simplemente porque tenemos poco relleno. Y una vez que tengamos la oca o ganso relleno a nuestro gusto, lo que vamos a hacer es alinear en esta zona de aquí, doblando hacia el interior esta tela, y cosemos aquí también dando puntadas pequeñitas para ya cerrar la pieza. Mirad, una vez que hemos cosido la parte de atrás ya tenemos terminada la oca, solo nos queda colocar algún detalle. Yo, por ejemplo, en el cuello le he puesto un trocito de encaje al tono, este cascabel, un cordón, y le he dado un poquito de color en las mejillas. Como veis, quedan bien bonitas y es súper sencilla de hacer. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.